vamos a buscar la lectura bíblica. Es en Romanos capítulo 12, 1 al 2. Es bien corto, así que leamos lentamente en voz alta todos juntos, ¿sí? Empezamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora tenía que pasar yo, pero pasé más antes, así que lo leímos juntos. Bueno, muchas gracias. Y que pasé un poco más temprano porque me sorprendió. En la oración representativa que hizo Alvin, parecía una española aquí adentro. Adelante. Por la evangelización. Tenía el acento de España, así que qué bueno que es. Parecía un español aquí parado y entonces me quedé choqueado y me equivoqué el orden, salí más antes. Bueno, igual no importa quién lea, así que muchas gracias. Bueno, vamos a confesar todo junto la confesión de fe. Confesión de fe, Mateo 16, 16, ¿sí? Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Digan, vean los ojos. No miren las mascarillas, vean los ojos. Digan, disfrutemos solamente los tres hoy. Decimos una vez más, disfrutemos solamente los tres hoy. Los tres hoy. ¿Cuál es? Es solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Disfrutemos los tres hoy, ¿sí? Tres solo, los tres solos. Así que disfrutemos siempre solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es todo, ¿sí? Así que bueno, vamos a escuchar la palabra. Hoy es el título, es Nuestro culto racional, ¿sí? Nuestro culto racional. Acá vamos a leer Romanos capítulo 12, 1 al 2. Nosotros últimamente todos los domingos estamos mirando el libro Romanos, ¿sí? El libro Romanos. Y el libro Romanos del capítulo que vimos hoy podemos dividir en dos grandes partes. ¿Cuál es? Desde el capítulo 1 al 11 que ya vimos, está hablando acerca de, por diferentes partes, sobre la doctrina de la salvación, ¿sí? De Romanos capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo está enfatizando de explicarle sobre la salvación, cómo podemos obtener la salvación, cómo debemos hacer. Y el capítulo 12 que leímos hoy, que empezamos, 12, 1, 2, y está hablando esta parte, entonces, cómo un creyente salvo, ¿sí? Un creyente que ya tiene la salvación, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo debe vivir? Eso lo que está hablando en este capítulo 12, versículo 1 al 2. Aquí, por eso, el apóstol Pablo, empezando con el capítulo 1, 17, con la palabra, dice, más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Cuando vemos en Romanos capítulo 1, 7, dice, más el justo por la fe vivirá. Y está finalizando con la palabra el capítulo 11, 36, que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso, capítulo 1 al 11, empieza el 1 con más el justo por la fe vivirá, y finaliza en el capítulo 11 con la palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Finaliza hasta el capítulo 11. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, quienes somos pecadores,
por el caso de Génesis capítulo 3, el Adán, el primer hombre, cometió el pecado, ¿sí? Pero no terminó ahí, no terminó ser un hombre pecador y se termina, sino por la gracia de Dios vino Señor Jesucristo, ¿sí? Dios nos envió al Señor Jesucristo y nos hizo el único camino, ¿sí? Nos abrió el camino para recibir la salvación. Y entonces, ¿cómo recibimos la salvación? A través de nuestra fe, a través de aceptar a Jesucristo. Todas las personas que aceptan, que creen en Jesucristo, ¿qué pasa? Se limpia y son perdonados todos nuestros pecados y podemos ser nombrados como justos, ¿sí? Como justos porque a través de la muerte del Señor Jesucristo nos limpió y nos llevó todo nuestro pecado. Amén. Y esto, ustedes como ya saben, y también compartimos en plataforma del día martes, esto no obtenemos esta salvación por nuestros esfuerzos y por nuestros hechos y por nuestras buenas obras, sino esto es solamente absoluta gracia de Dios, ¿sí? Por eso siempre digo, creer también es la gracia de Dios, ¿sí? Si no tiene la gracia de Dios, tampoco podemos creer, ¿sí? Por eso es absoluta gracia de Dios. Nosotros pudimos creer en el nombre de Jesucristo y somos salvos. Amén. Y a continuación, el capítulo 12 que leímos hoy, hasta el capítulo 16, sale la palabra de que aquellas personas que reciben esta bendición a través de la gracia de Dios, cómo deben vivir, ¿sí? Del capítulo 12 hasta el 16, habla cómo debe vivir un creyente, entonces que ya aceptó a Señor Jesucristo. Y eso está hablando específicamente en este capítulo, cómo debemos vivir en nuestro campo, ¿sí? En nuestros lugares, en nuestros sitios, cómo debemos vivir como un cristiano. Y también en el versículo 12, 1 al 2 que leímos, podemos decir que es el tema, el contenido núcleo de este libro, segunda parte de Romanos 12 al 16, ¿sí? ¿Qué es la palabra? Es importante, muy importante. Dice, y entonces Pablo empieza en el capítulo 12 con la palabra así que, ¿sí? Así que. Ustedes vean, el 12, 1, 2 dice, así que. ¿Qué quiere decir así que? Ustedes podemos decir que esta palabra es importante porque el libro Romanos, a través de esta palabra, así que, utiliza para dar la conclusión de cambiar grande corriente. Así que, ¿qué quiere decir? Que en Romanos 1 al 11 está hablando toda la forma en diferentes ángulos, cómo podemos obtener la salvación, ¿sí? A través de esto, podemos obtener la salvación. Y después continúa con así que ustedes tienen que cumplir esas reglas que nos habló desde el 1 al 11. Eso quiere decir, por eso empieza el capítulo 12 con la palabra así que. Ustedes tienen que saber, nosotros, que sin falta ni una persona, somos todos pecadores. Yo soy pecador, ustedes son pecadores. Y un pecador, ustedes como ya saben, no puede solucionar a sí mismo el problema del pecado y de la muerte. No pueden solucionar, aunque sean buenos, inteligentes, aunque sean buenas personas, ¿sí? Aunque vivan honesto. No. El problema del pecado, de la muerte, no puede solucionar por ninguna forma. Tampoco Megado no puede solucionar el pecado de Máxima, ¿sí? Tampoco podemos solucionarle a otras personas los pecados que tiene. Como esto, un pecador no puede solucionar el problema. Por eso Dios, ¿qué mandó? ¿Qué mandó? Ya hablamos. Me envió a Jesús y a través de la redención y la resurrección ¿sí? Y a través de la cruz llevó todo nuestro pecado, ¿sí? Crucificándose en la cruz nos llevó todo el problema y nos solucionó todo el pecado de la muerte. Amén. Pero no solucionó una sola parte, sino nos solucionó completamente. Así que ustedes ya son
justos, están justificados, amén. En conclusión, si vemos en Romanos capítulo 5, habla que nosotros fuimos reconciliados, ¿sí? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz. En capítulo 5 aparece que ya somos reconciliados con Dios, ¿sí? Ya el camino cortado para ir hacia nuestro Dios ya se abrió, ¿sí? Ya se abrió el camino por Jesucristo. Y también en Romanos capítulo 6 dice que somos una existencia unido juntamente con Jesús, ¿sí? Juntamente con Jesús. Ya estamos unidos con Jesús, ¿sí? Por eso podemos ir hacia Dios. Y en el capítulo 7 dice que obtuvimos verdadera libertad, ¿sí? O sea, Jesús nos abrió el camino para reconciliar con Dios y Jesús está junto con nosotros y al permanecer Jesús con nosotros, ya toda nuestra vida tenemos verdadera libertad. Amén. Tenemos paz, tranquilidad, no hay temor, no hay nervios, sino tenemos la paz. Solamente tenemos que disfrutar la paz estando con nuestro Señor. Amén. Por eso nosotros, aunque pequemos, en este momento, esto no quiere decir que no somos pecadores, ¿sí? En este momento podemos pecar mañana, o ya pecamos ayer, ¿sí? O estamos pecando actual. Pero, ¿qué quiere decir? Y entonces, ¿cómo podemos ser justos? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Por qué? Ustedes escuchen bien, porque la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado. Amén. Aunque nosotros pequemos, aunque estemos pecando, la gracia de Dios, si estamos dentro de Jesucristo, nos da la gracia de nuestro Señor Dios. Entonces, cubre, la gracia de Dios cubre el pecado. Por eso no quiere decir que no somos limpios, que no somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios, por Jesucristo, ese pecado está cubierto, ¿sí? Por eso somos justificados. Amén. Y también en Romanos capítulo 8 dice que hay obra del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad. Llega una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, llega el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y a esas personas, y confiesa así. Vea en Romanos capítulo 8, 39. Vamos a leer todos juntos. Aquellas personas todas las personas que están con el lleno del Espíritu Santo, pueden confesar esto. Romanos 8:39, vamos a leer juntos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor Jesús está junto con nosotros y ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. Amén. Ustedes tengan esta seguridad. Ustedes sepan este versículo. Ninguna otra cosa, ni el dinero, ¿sí? Ni el amor, ni mi esposa, mi novio, mi marido, aunque sea tesoro, ¿sí? Aunque ganemos una lotería, ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. Amén. Por eso en Romanos capítulo 9 al 11 está hablando que llegaron a todas las personas esta salvación. Sin excepción, a todas las personas les llegaron la salvación. Pero depende de esa persona que acepte o no, ¿sí? Toda la persona tiene libertad de aceptar o no. Por eso, los que aceptan obtienen la salvación, pero el que no aceptan, lamentablemente, no pueden ser salvos, ¿sí? Por eso Pablo, ustedes saben, ¿no? Él tenía deseo para evangelizar a su pueblo Israel. Como esto, mira, y hablando esta confesión, él está deseando que seguramente algún momento va a llegar también a los judíos, a sus pueblos natales, ¿sí? Al pueblo Israel. Va a llegar esa bendición. Y al terminar así, y comienza desde el capítulo Romanos 12, empieza, como dijimos, así que. ¿Qué quiere decir así que? Quiere decir que ahora vive una vida, tiene que vivir una vida como dijo 1 al 11, ¿sí? Así que debemos confesar
que ninguna otra cosa puede separar del amor de Dios, ¿sí? Todas las cosas, así que tenemos que cumplir como nos está hablando del 1 al 11. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué vida debemos vivir? ¿Qué vida tenemos que hacer? Tratar de vivir, ¿qué vida? El apóstol Pablo enfatiza esto a través del culto, ¿sí? Nosotros tenemos que vivir una vida de ser un adorador del culto. Amén. Eso es lo que está enfatizando. Para explicar ser un adorador del culto, está explicando desde el capítulo 1 hasta el 11, está explicando toda una expresión larga para decir qué es la importancia del culto. Amén. Nosotros siempre tenemos que estar. Así que quiere decir que nosotros tenemos que vivir una vida de adorador a Dios. Amén. Por eso, ¿qué dice? Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. En esta época, los cristianos, donde está cayendo espiritualmente, y entonces para no estar en este estado, continuamente nosotros debemos restaurarnos nuestro culto racional. Amén. O sea, si ustedes no quieren estar perdidos, estar afuera de la corriente de la palabra, nosotros, si queremos tener una vida exitosa en nuestros campos de trabajo, en nuestros hogares, en nuestros familiares, en nuestro compañero, quien sea, lo más importante, lo más prioridad tiene que ser el culto, entregar el culto a nuestro Dios. Un pastor famoso, Tojo, enfatizó así sobre la importancia del culto, que dice: el culto es la piedra preciosa perdida que debemos buscar en la iglesia de la evangelización, ¿sí? Es una piedra preciosa, es un tesoro que nosotros perdimos, y entonces tenemos que buscar a través del culto esa palabra, ¿sí? Y también habló que esto es la realidad, ¿sí? Esto es la realidad que estamos viviendo en esta época, que verdaderamente está perdido totalmente, y hay muchas personas que no dan importancia en el culto, ¿sí? Dentro del culto, ustedes mientras entregan el culto, entregan a Dios el culto, ahí está todos los tesoros, ¿sí? Está toda la respuesta que nosotros, y está toda la dirección donde y cómo debemos vivir. Amén. Por eso el culto es muy importante. No es el culto, no es si quiero vengo un día, otro día no vengo. El culto siempre tiene que ser prioridad. Algunos por ahí pueden pensar mal. Yo digo, pastor, si usted una vez me dijo, una creyente me dijo, tú eres, porque tu trabajo es pastor, por eso tú siempre hablas que es importante el culto, pero no, yo tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, pero tu único trabajo es estar en la iglesia. Pero está muy equivocado, ¿sí? No es porque sea el trabajo mío, sea pastor y tengo que estar en la iglesia, sino esto es nuestro deber, ¿sí? Entregar el culto es para todas las personas quienes son salvos, amén. Es lo mínimo que nosotros debemos hacer para no perder la corriente, amén. Y también el pastor habla que todos los fracasos en la vida es porque no experimentaron realmente la gloria de entregar el culto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Muchas personas fracasan, no se da, no tienen éxito, aunque abra un local no le va bien, ¿sí? Aunque venda algo no se vende, aunque entre matrimonios siempre están peleados, en todas las cosas es fracasado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ustedes, si hay algunos creyentes que ahora están yendo mal a algunas cosas, ustedes escuchen esta palabra. ¿Es por qué? Porque no experimentaron realmente la gracia de Dios en el culto. Amén. ¿Qué quiere decir? No están concentrando en el culto, ¿sí? Nosotros, si no concentramos en el culto, no tenemos éxito en esta vida, ¿sí?
Si usted quiere tener éxitos y quiere tener fama en este mundo, y entonces ustedes tienen que dar la importancia en el culto. Pero esa fama, esa riqueza no es por mí, sino tienen que tener un objetivo para glorificar a Dios, ¿sí? Para ser utilizado para el reino de Dios. Eso es muy importante. Ustedes verifiquen, ¿sí? Si ustedes si está yéndose algo mal, ¿sí? Ustedes verifiquen si ustedes realmente están entregando el corazón, con el corazón el culto racional. Amén. Verifiquen si yo realmente vengo, me siento y me voy, o realmente estoy deseando escuchar la palabra. Hoy el pastor dijo, ustedes cuando vienen los domingos, antes de escuchar la palabra, palpitan su corazón. Es como ir a encontrar, tener primer salida con mi novia, o no, cuando sale primer día, ¿sí? De encuentro, ¿cómo están los dos? Se le palpita, a ver, voy a pintar un poco mejor, nos peinamos, ¿sí? Ustedes vienen con esa sensación de encontrar con alguien muy querido, ¿sí? Ustedes palpita el corazón, ya escuchan la iglesia, ya desde el sábado está. ¿Qué me dirá nuestro Dios mañana? ¿Qué me responderá? ¿Sí? ¿Qué solución me dará de los problemas que estoy sucediendo? Por la palabra de mañana, por la palabra del púlpito. Ustedes tienen que palpitar. Es el que dijo pastor. Y el pastor también le palpita rápidamente. Él es un predicador, pero él le palpita para, a ver Dios, ¿cómo me utilizará a mí para dar la respuesta a los creyentes? Y los creyentes, ¿qué confesión harán? ¿Qué agradecimiento darán? ¿Sí? Por eso es muy importante. Y también dijo que Dios llama a las personas primero y convierte como un creyente y como un adorador, y después convierte como un obrero. ¿Qué quiere decir? La prioridad siempre tiene que estar en el culto, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar, quieren tener un buen trabajo, ¿qué está diciendo? Primero, Dios convierte como un creyente, ¿sí? Tiene que ser un verdadero creyente, tiene que ser un verdadero adorador. Y después, Dios nos da trabajo, amén. Y no tiene que cambiar el orden, dijo, ¿sí? Si ustedes quieren un buen trabajo, tiene que ser un buen creyente antes. Nunca se cambia el orden, ¿sí? No es buen trabajo. Yo antes en plataforma le hice esta confesión. Yo antes oraba así, Señor, dame mucho dinero y entonces yo serviré al Señor. Está mal el orden, ¿sí? Dame la salud y entonces hasta 100 años voy a evangelizar. No, al revés tiene que ser, ¿sí? Tenemos que evangelizar primero y entonces Dios nos da la salud, ¿sí? Amén. Y nosotros tenemos que concentrar en salvar las almas y entonces Dios me da la economía. Amén. No cambian el orden, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una palabra, el culto es muy importante, pero muy importante. Esto es algo que no puede faltar en mi vida, ¿sí? Entregar el culto al Señor. Ni siquiera es más que importante. ¿Por qué? Depende de que tengamos éxito. El culto cambia nuestra vida de fe, ¿sí? Cambia todas las cosas. Si ustedes algunos dicen, ¿por qué venimos mismo día, escuchamos misma palabra y esa persona le va bien y yo no? ¿Por qué esa persona, los hijos le va bien? ¿Por qué mis hijos fracasan? Es porque ahí tienen la respuesta. Ustedes, en vez de estar quejando, en vez de estar hablando eso, ustedes verifiquen si ustedes realmente están entregando el culto verdaderamente a nuestro Dios, ¿sí? Eso cambia totalmente. No es, habrá fallado, Dios no me habrá escuchado. No, no es un poquito, la diferencia es inmensa, ¿sí? Por eso ustedes tienen que tener éxito en el culto primero y después Dios nos da todas las cosas, amén. Por eso si queremos tener éxito en esta vida de fe, debemos tener éxito en el culto. Acuérdense, ¿sí? Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan entregar este culto racional que recibe nuestro Dios y que todos puedan ser absolutos discípulos que dan la buena influencia espiritual a nuestros campos del evangelismo. Amén. Punto 1 es sacrificio vivo agradable a Dios. Vamos a leer
versículo 1, 12:1. Vamos a leer todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Aquí apóstol Pablo está enfatizando en versículo 1 que recibir la salvación no es por nuestros hechos y no es por nuestras buenas obras, sino que a través de la fe de creer en Jesucristo somos justificados. Amén. A través de creer. Y obtener la salvación es a través de creer, somos justificados y obtenemos la salvación. Amén. Y también habla cómo debemos vivir y cómo tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Nosotros quien obtuvimos la salvación. Una persona salvo, ¿qué vida tiene que tener? ¿Qué vida transformada tiene que vivir? Esto es lo que está hablando. Nosotros, después de obtener la salvación, el cambio más grande, ¿cuál es? ¿Ustedes saben cuál es? Una vez un no creyente y se hace creyente y cuando recibe la salvación, el cambio más grande es, ustedes, es el cuerpo, es nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Cómo cambia? Antes era un cuerpo mío, pero ahora nuestro cuerpo es el templo. Amén. Nosotros una vez aceptamos al Señor Jesucristo, ya no es nuestro cuerpo, esto es el templo, ¿sí? Por eso el pastor siempre dice, el templo es nosotros, ¿sí? Nosotros somos el templo, nuestro cuerpo es el templo, pero esto es la iglesia, esto en verdad no es templo, este es un edificio que se dice iglesia, pero verdadero templo es nuestro cuerpo, amén. Por eso, al momento de recibir a Jesucristo, permanece el Espíritu Santo, ¿sí? En nuestro cuerpo donde es el templo, y nos libera de la costumbre de Génesis 3, 6, 11. ¿Cuál es? Centralizado en mí, centralizado en material y centralizado en éxitos. Por eso cuando llega el Espíritu Santo nos hace tirar todos nuestros moldes viejos y empieza a tener cambios totalmente por tres solos. Hoy saludamos, ¿sí? Transmitemos, seamos los tres solos. ¿Qué es? Nos cambia solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Y entonces tenemos un cambio y recién ahí nosotros podemos entregar el culto, sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Amén. Por eso apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 6, 13, dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Dice que nosotros no presentemos como un instrumento de iniquidad, sino que nosotros tenemos que presentarnos como instrumento de justicia. Amén. De justicia. Y también en 1 Corintios 6, 19, 20 dice así. Vamos a leer todo junto. ¿O ignoráis? 1 Corintios 6, 19, 20. Sí, vamos a leer todo junto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprobado por precio? Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ya este cuerpo, ya es templo, no es de ustedes. Por eso ustedes no hay que tratar como ustedes quieran, ¿sí? Hay que cuidar, porque es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Nosotros obtuvimos la salvación gratuitamente, ¿sí? Gratuitamente, nosotros no hicimos nada. Nos dio la salvación, solamente, ¿sí? Creer con el corazón y confesar con la boca a Jesucristo, ya fuimos salvos. Pero, vean, Dios no le salió gratis. Dios
tuvo que pagar un precio muy alto, mandando a su Hijo único, quien es Jesucristo, y por la gracia, por amar a nosotros, mandó a Jesucristo y limpió todo nuestro pecado y nos dio a nosotros la vida eterna por la gracia de Dios. Amén. Por eso está hablando. Entonces nosotros, quienes recibimos esa salvación, esa gracia, y entonces nosotros, como un hijo de Dios, como una persona salvo, tenemos que utilizar como instrumento de la justicia. Amén. No tenemos que conmovernos, tambalearnos por cualquier cosa, por las pruebas de Satanás, sino tenemos que estar siempre con la justicia bien firme con la palabra de Dios. Amén. Especialmente dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que entregue toda nuestra vida a Dios. Amén. ¿Ustedes están entregando toda su vida a Dios o los domingos entregan a Dios solamente? Bueno, piénsenlo, ustedes sabrán. Yo también trato de dar todo a nuestro Dios, pero somos hombres de Génesis 3. Obviamente nos cuesta, es difícil, pero ustedes siempre tienen que tener el corazón, el centro de ¿qué? De entregar toda nuestra cosa, toda la gloria, ¿sí? Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿sí? Tenemos que entregar todo. Aquí entregar todo, ¿qué es? No es entregar nuestro cuerpo solamente, no es entrego, Señor, reciba mi cuerpo, no. Incluye no solo nuestro cuerpo, sino todas las pertenencias nuestras, ¿qué es? Todos los proyectos, nuestros sueños, hasta nuestros hijos. Amén. Gloria, ¿tú puedes entregar a nuestro Dios, a Adriel? Amén. Hasta nuestros hijos debemos entregar a nuestro Dios. Amén. Otro día estuve hablando con una creyente y estaba preocupado de su hermano, ¿sí? De su hermano, de relación de su hermano, de su padre. Pero bueno, le dije que no se preocupe. ¿Por qué? Nosotros ya entregamos a mi hermano, a mi padre, mi madre, a nuestro Dios. Y entonces, ¿quién es el que ocupa? Es nuestro Dios que ocupa todas las necesidades que desean ellos. Amén. Ustedes quiero que entreguen todo, ¿sí? No dejen guardado una parte. Voy a guardar por la duda, Señor. Voy a guardar una parte de oro, mi bolsillo izquierdo, y me hago el que entrego todo. No, no seamos así, sino entregue todo. Entonces Dios les da el doble a ustedes. Amén. Esto no quiere decir, ahora no malentiendan, no quiero decir que haga mucha ofrenda, ¿sí? Sino que entregue todas sus cosas de ustedes, que dejen todo en manos de Dios. Nuestras preocupaciones, ¿sí? Nuestra ansiedad, nuestra necesidad, ¿sí? Hasta el tema de nuestros hijos, quiero que entregue a nuestro Dios. Amén. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Ahora no vendan la casa y van a poner ofrenda aquí. Bueno, si alguno tiene esa fe, también va a ser como su fe. Pero, bueno, en una palabra, en todos los lugares de nuestra vida, tiene que vivir todas las cosas que hagamos con nuestro cuerpo, tenemos que hacerlo para alegrar a Dios, ¿sí? Para agradar a Dios. Y que debemos todas las cosas, que demos todas las cosas a nuestro Dios. Amén. Por eso justamente Pablo está hablando que eso es entregar el culto racional. Eso es entregar al culto a nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué racional? En coreano dice entregar el culto espiritual, ¿sí? Pero me encanta el español porque ustedes saben que el español está muy bien traducido la Biblia. Mejor traducción es, para mí, bueno, todo depende de cada uno, pero para mí es español. ¿Por qué? En coreano dice culto espiritual, pero no, en español dice el culto racional. ¿Qué quiere decir racional, espiritual? Esto en griego quiere decir lógicos. Esto viene de lógicos,
y nosotros decimos lógico, ¿sí? Que nosotros, ¿qué quiere decir lógico? Es racional, razonable, sí, razonar. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuál es lo lógico? ¿Qué culto es lógico? ¿Qué culto es razonable? ¿Qué culto es racional? Porque si pensamos la misericordia de Dios que envió a su Hijo, ¿sí? Dios tiene tanta misericordia, tanto amor a nosotros, mandó a Jesucristo, ¿para qué? Para perdonar todo nuestro pecado, ¿sí? Y entonces, si pensamos ese amor, nosotros decimos, sí, Señor, agradecemos, Señor, te amo, Señor, gracias por mandar a Jesucristo, pero no solo con nuestra boca, no solo con nuestras almas, sino si estamos agradecidos de esa gracia y del amor de Dios, es algo natural, es algo obvio que nosotros estemos agradecidos, ¿sí? Estar agradecidos a nuestro Dios. No necesitamos otra cosa, solamente con esa verdad nosotros debemos glorificar a nuestro Señor. Amén. Y entonces si pensamos por otro lado, ¿qué quiere decir? Hay cultos que entregan no racional, ¿sí? O sea, hay cultos que no recibe Dios. Hay cultos que no quiere recibir Dios. Explicando más fácil, en esta época donde estamos viviendo, nosotros a través de Corona 19, por la pandemia, hay muchos creyentes que todavía están entregando el culto por en línea, culto por internet, culto por teléfono, ¿sí? Y esto ya se acostumbraron, se acostumbraron. Ya no sienten, no sienten. Ah, el domingo igual no voy a la iglesia, igual tengo mi teléfono móvil, lo prenden y cómo están vestidos, en pijamas, tomando un desayunitos, ¿sí? Y están acostumbrados. Cada vez más los creyentes pierde cómo es entregar el culto a nuestro Señor. Y se acostumbra. Por eso, ustedes tienen que ver, esto fue entregar el culto en línea, por internet, es un provisorio por el tema de virus, ¿sí? Pero es por el caso de emergencia, pero están acostumbrados y ya algunos piensan que entregar así es lo mismo. O algunas iglesias podemos ver que los domingos los creyentes van a jugar al golf, van a pescar, van a hacer un partido de fútbol y van viaje entre familia. ¿Y qué es lo que hace? Mientras en el viaje, en su auto, en el bus, prende su teléfono móvil y entregan el culto. Y esto es la realidad. Y lo más lamentable es, entregando así, ellos se autoconforman. Ah, sí, yo entregué el culto. Yo sé todo el contenido de la palabra del pastor. Esto es la realidad que está sucediendo en este momento. Entonces, ¿ustedes esto le parece que es bien? ¿Es algo lógico? ¿Es algo correcto delante de Dios? Para mí no. Nosotros tenemos que estar juntos, siempre aquí, unidos y entregar el culto a nuestro Señor. Amén. Solamente entonces, ¿para qué existe? Esos son casos de emergencia, ¿sí? Si hay algunos creyentes que quieren venir pero no pueden, estar enfermos, ¿sí? Tienen problemas, en esos casos es necesario. Pero ustedes vean, si no lo es así, ustedes pueden venir, pero sí, por el cansancio, ¿sí? Porque tengo que hacer algo. Y entonces ustedes cambian el lugar, Dios y ustedes. Entonces Dios va a recibir ese culto con alegría. No, Dios no va a recibir ese culto. Por eso, si vemos en el Antiguo Testamento, los creyentes de la iglesia primitiva, ellos vivían y entregaban el culto en el catacumba, ¿sí? Ellos, porque había muchas persecuciones para los creyentes, entonces ellos se escapaban, se perseguían y ellos daban su vida para entregar el culto a nuestro Dios. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Nosotros tenemos toda la libertad para entregar el culto, ¿sí? Tenemos toda la libertad para ir a evangelizar, pero no lo hacemos. Ya estamos acostumbrados. Por eso ustedes tienen que estar despiertos espiritualmente. Amén. Quiero que ustedes puedan tener un cambio urgentemente. Que cambien a través de esta palabra.
ustedes puedan cambiar y conocer la importancia del culto. Amén. Si el domingo, ¿por qué? Porque el culto también es importante. Si ustedes tienen que escuchar, yo siempre les digo, ustedes los domingos, por lo menos, esta iglesia tiene culto domingo, sí, dominical, tiene miércoles a las 8 de la noche, viernes a las 8:30 de la noche, y todos los días tiene culto de la madrugada, ¿sí? Hay muchísimos cultos, pero nosotros por lo menos tenemos que venir dominical a escuchar la palabra, y entonces a través de esa palabra obtenemos la respuesta, y a través de ese poder que obtuvimos vivimos los 6 días que resta de la semana. Amén. Si no, van a estar perdidos, ¿sí? Así que ustedes, es muy importante, a través de esa gracia que recibieron a través de la palabra dominical, ustedes pueden vivir resto de día, resto de la semana. Amén. Y también es muy importante entregar el culto todos juntos, ¿sí? Todos juntos, y ser entrenados todos juntos y tener comunión. Esto es lo que más Dios quiere que hagamos. Amén. Por eso nosotros los martes, ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos en la familia de Fernando, de Marco y de Máxima, y al estar juntos, ¿sí? Hay mucho tiempo y me preguntan las cosas que no saben y hacen preguntas y le entra mejor, ¿sí? Y entonces oramos por esa reunión, oramos por nuestro Dios, ¿sí? Y los jueves también con Juliana a las 6 de la tarde en la iglesia hablamos, en verdad venimos para hablar media hora, pero nos quedamos hablando más de 1 hora todos los jueves. Y a veces, aunque no quiera venir, pero le exigimos a venir. Yo el martes le dije, hay días que no quiero ir, pero nosotros tenemos que orar y estar juntos. Eso es la estrategia de Satanás. ¿Para qué? Pablo, no vayas a hacer por Zoom. Mandarle el enlace, y después que ellos que vea por Zoom, por internet, por YouTube. Ustedes, por favor, no sean engañados. Amén. Oro para todos los creyentes de del culto en español, que a través de la bendición de Junto Emmanuel y la unicidad, que experimentemos realmente la bendición que nos dan nuestro Señor a través de este culto, y que podamos dar la influencia espiritual, y que todos sean creyentes que entreguemos el culto en sacrificio vivo, santo, agradable. Amén. Punto 2 es una vida transformada con capacidad de distinción, ¿sí? Una vida transformada con capacidad de distinción. Vamos a leer Romanos capítulo 12:2, todos juntos. Vamos a leer 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando las reglas específicamente de vivir una vida de agradar a nuestro Dios, que es con sacrificio vivo, y que entreguemos el culto racional. ¿Y cuál es el primer regla? Dice, primera regla es que no conformemos a este siglo, ¿sí? No se conforme de la cosa de este mundo. Si decimos en nuestra palabra, quiere decir que no estemos en Génesis capítulo 6, 3, 6, 11. ¿Qué es? No estén centralizados solo en mí. No estén concentrados solo dinero, dinero. ¿Cómo hago ganar dinero, dinero? Van a morir de dinero al final, ¿sí? El dinero es importante, pero no es todo en esta vida. Y no se maten, quiero tener éxito, que mi nombre salga todo en Corea, que yo soy grande, ¿sí? No, que no estemos viviendo así, sino quiere que nosotros estemos solamente grabados, enraizados, naturalizados por el Espíritu Santo. Amén. Que no se conformen de las cosas de este mundo, sino ustedes deseen estar siempre llenos del Espíritu Santo. Amén. Y la segunda regla es que estemos transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, ¿sí? Que estemos transformados. Esto quiere decir que debemos transformar los grabados equivocados de nuestro corazón. ¿Qué es? Las heridas, ¿sí?
las heridas que permanecen en nuestro corazón, tenemos que obtener la sanidad. Si algunos tienen la herida por personas, por materiales, por cualquier cosa, esa herida, si ustedes tienen que deshacerlo, ¿sí? Si ustedes no lo deshacen, no pueden entrar a otra cosa, no pueden recibir la gracia de Dios, ¿sí? Así que ustedes, si algunos tienen heridas por lo que sea, tiren todo y ustedes graben solamente por el lleno del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, si no eliminamos esto, siempre va a ser una piedra de tropiezo de no poder recibir la respuesta. Ustedes tienen que recibir la respuesta. Quiero que ustedes tengan la sanidad a través de la palabra del púlpito todos los domingos. Amén. Aquí, transformada quiere decir que tenemos que seguir guiado continuamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Tener una vida transformada es no nuestro pensamiento, no nuestro criterio, no nuestras normas, ¿sí? Sino estar siempre en la guía del Espíritu Santo. Siempre ore, Señor, deme lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Deme el Espíritu Santo para ir a transmitir este evangelio a otras personas que no conocen. Denos lleno del Espíritu Santo para no odiar a esa persona. Ustedes cuando moran en el Espíritu Santo, nada es problema. Amén. Por eso es muy importante la oración 24. Al estar en este estado, podemos transcender el tiempo y el espacio y podemos experimentarnos el poder celestial y disfrutamos la bendición del trono 25 y pasamos en el proceso de la eternidad. ¿Qué quiere decir? Ustedes, si están llenos del Espíritu Santo y a través de esa oración 24 horas, ¿sí? Dios nos supera. O sea, no solo mi problema, sino hasta los problemas de mis hijos, de mis padres, mis seres queridos, es solucionado, ¿sí? Eso es oración de 25 horas, ¿sí? Ya no es nuestro tiempo, es la solución de nuestro Dios. Y la eternidad, ¿qué es? Es eternamente Dios nos protege. Por eso nosotros siempre debemos estar oración 24, 25 y en la eternidad. Amén. Y la tercera regla es que apóstol Pablo está hablando sobre buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Qué es? ¿Qué debemos hacer? Eso es justamente sale en nuestros cambios, en nuestra vida, que tenemos que ser transformadas de transformar a otras almas, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una vida buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Quiere que hagamos nosotros, quiere que nosotros amemos a otras almas, quiere que nosotros salvemos a otra alma. Una palabra más fácil, quiere que nosotros hagamos la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Quiere que hagamos la evangelización de nuestros países. Amén. Perú, Colombia, Honduras, Argentina, Chile. Quiere que hagamos la evangelización. Eso es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Y esto, aunque no hagamos nosotros, Dios va a hacer por alguien, ¿sí? Dios prepara las personas evangelistas para hacer esto, porque Dios es perfecto, ¿sí? Dios nunca habla de más. Dios no habla las cosas que no prometen. Dios, la palabra de Dios siempre se cumple. Solamente la diferencia es el horario. Amén. Por eso nosotros, entonces, ¿cómo empezamos? Desde escuchar la palabra del púlpito, empieza este evangelio. Entonces, al escuchar y al concentrar en el culto, nosotros podemos dar la influencia espiritual en nuestro campo. Amén. Y entonces nosotros somos un ser espiritual. Al estar en el lugar del culto, podemos vivir una vida de pacto. Y por este culto, por eso es muy importante. Amén. Por eso este lugar, ustedes, este culto donde están sentados ustedes, es muy importante. Porque ustedes vean, aunque no venga este domingo, voy semana que viene, ustedes vean, un pastor también. En Argentina yo conocí a un pastor coreano y él siendo un pastor, faltó un día.
Primera semana, segunda semana, tercera semana, bla, 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 ya pasó 2 años. Como esto es muy raro, ¿sí? Nosotros, en el lugar donde hay diversión, aunque le digo que no venga, vienen corriendo, ¿sí? Ejemplo, en Argentina, mis amigos no vienen a la iglesia, pero le digo, vamos a jugar un fútbol. Vienen, se amontonan. Es raro, ¿no? Le digo, vení a la iglesia, sí, sí, y después no está nadie. Pero, bueno, ¿vamos a ir a comer? Bueno, van todos. Una multitud viene. Como esto, nosotros, este lugar es muy importante. Amén. Porque a través de este culto, esto es incomparable con la diversión de este mundo. A través de este culto, nosotros obtenemos la fuerza, obtenemos el éxito, obtenemos la salud, obtenemos la economía, ¿sí? Obtenemos la evangelización, obtenemos todas las cosas a través de este culto. Amén. Por eso es muy importante. Por eso este domingo ustedes son muy importantes. ¿Por qué? Siempre tenemos que estar en misma corriente, ¿sí? Nosotros los martes nos reunimos y con Juliana, ¿sí? Con otros creyentes. Cuando hablo, ¿qué sucede? Si no estaríamos en la iglesia, si no compartiríamos la palabra, ¿qué sentido, qué cosas debemos hablar, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de cosas del mundo? Pero no. ¿Y entonces por qué hablamos tanta hora? Tanta hora. Estamos compartiendo, estamos haciendo el fórum de la palabra. Amén. Por eso es importante tener la misma corriente de la palabra. Si no es por la palabra, mira, Máxima, me siento con Máxima, si no hablamos de la palabra, vamos a durar ¿cuánto? 10 minutos como mucho, hablamos cómo estás, quiero que te vaya bien. ¿Sí? Con Yair también. Si no es por la palabra, nosotros no hay por qué reunirnos y tampoco no hay cosas para hablar. Pero nosotros, siendo un creyente del culto en español, ustedes es muy importante hacer el fórum, ¿sí? Fórum de la palabra. Ya eso también, ¿por qué? Porque a través de esa palabra Dios también nos da el entendimiento. Por eso quiero que ustedes en su casa practiquen. Estoy muy alegre, me dijo Gloria otro día que siempre cuando termina este culto no tenemos tiempo, ¿no? Y entonces regresa a casa, lo sienta Adriel y empieza a compartir la palabra que escucharon. Y eso ustedes es muy importante. Después Adriel, ahora parece un poco molesto. Madre, yo estoy cansado, ya escuché la misma palabra de las mismas personas, pero ¿para qué quiere hablar otra vez? Puede decir. Pero no, la palabra siempre no está de más, ¿sí? Ustedes escuchen miles de veces misma palabra, todos van a obtener diferentes respuestas. Amén. Por eso la palabra no es repetición, sino la palabra es vida, cada día nuevas vidas. Amén. Por eso quiero que ustedes sepan esto. Oro para todos los creyentes del culto en español que no pierdan esta corriente de la palabra del púlpito y que puedan vivir una vida de distinción, de saber distinguir, discernir, siendo una persona como que quedaron y puedan salvar a 237 naciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Señor, gracias por darnos esta nueva vida y gracias por hacernos venir en este lugar para escuchar su palabra de la vida. Señor, a través de este culto racional podamos experimentar juntos en Manuel la unicidad de Dios de Trinidad y que podamos lograr unicidad con los creyentes del culto en español y que podamos dar la influencia espiritual. Y, Señor, también háganos que no perdamos la corriente de la palabra del púlpito y que podamos establecernos firme como una persona de que quedamos de ocupar toda la misión que nos dejó a nosotros. Y por eso pueda ser protagonista de hacer cambio espiritual en nuestros campos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.